Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves 14 de mayo de Puranoticia.cl. El medio que se ve, se escucha y se lee. Gracias por acompañarnos para revisar las principales noticias que marcan la jornada. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. De La Serena. Ella me dijo, tienes que conocer la planta. Vamos de inmediato a la información que a esta hora nos entrega, porque está el presidente de la República, José Antonio Kast, que visita la planta desalinizadora de Encaldera y está promulgando la ley de desalinización. Escuchemos. Conocer la planta, pero les agradezco toda la paciencia que han mantenido en las alcaldías, en las gobernaciones, en el mundo privado, porque me ha permitido conocer en terreno la realidad que se vive en distintas localidades de nuestra patria. Y eso creo que marca una gran diferencia cuando uno tiene que ejecutar las políticas públicas, porque uno sabe lo que hay aquí, uno conoce el esfuerzo para llegar a que esa ley se concrete, uno conoce las penurias que puede pasar una alcaldesa, un gobernador, cuando la autoridad central no conoce bien el qué sucede en cada una de las localidades. Y eso es algo que se ha ido plasmando también en el trabajo de cada uno de los ministros. Creo que uno de los ministros que más ha recorrido Chile en todo tipo de vehículos, incluida la bicicleta, es el ministro Arrau. Y cuando uno está arriba en Bisbiri, dice, no, si yo estuve aquí. ¿Ah? Y después uno puede ir a Ollagüe, no, si también estuve por acá. Y después uno llega a Puerto Tranquilo, ahí en Aysén, o llega a Cerro Castillo, no, si también estuve aquí. Y cuando uno puede llegar a Porvenir Timauquel, también estuve ahí. Entonces, es una gran cosa que nuestro ministro de Obras Públicas conozca también la geografía de nuestro país. Así que, ministro, también muchas gracias. Y cierro con un aplauso que le demos todos a los trabajadores, las personas que hacen posible que esto funcione. Muchas gracias. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Estamos atentos al desarrollo de importantes temas en materia política, económica y policial, en una jornada marcada por el debate legislativo, cuestionamientos al gobierno y nuevas dirigencias en casos de alto impacto público. Titular: el proyecto de reconstrucción avanza tras maratónica sesión y queda listo para debate en Trabajo y Medio Ambiente. Alcaldes opositores recibieron portazo de presidente Kast. Le solicitaron quitarle la suma urgencia al proyecto nacional de reconstrucción y le dijeron que no. Senadores de oposición alertan por desangramiento de la salud pública tras millonario recorte al Ministerio de Salud. Kast defiende mega reforma ante empresarios y asegura que expulsar 300.000 migrantes era una metáfora. Katy Barriga y Joaquín Lavín visitaron por primera vez a Lavín León en Capitán Llaver. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto impulsado por el gobierno que endurece las penas para delitos vinculados a hechos de violencia escolar. Allanan Temucuicui tras ataque a balazos contra carabineros en la comuna de Ercilla. Vamos con las informaciones, porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves
el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, iniciativa que ahora continuará su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente antes de llegar a la sala la próxima semana. La sala decidió que este proyecto no solamente pasara por la Comisión de Hacienda, sino que además fuera a otras dos comisiones. Eso nos quitó tiempo para poder debatir. Y lo otro fue la cantidad de indicaciones. 1.603 indicaciones. Ustedes fueron testigos de la cantidad de comparados. Casi 300 artículos nuevos de temas que no tenían prácticamente nada que ver con el proyecto original. Eso es dilación. El llamado corazón del proyecto, la rebaja de impuestos de primera categoría para grandes empresas, fue aprobado cerca de las 5 de la mañana por 8 votos a favor provenientes de parlamentarios del oficialismo y del diputado del Partido de la Gente, Juan Valenzuela. Aprobado el corazón del proyecto, que es la rebaja del impuesto de primera categoría, que es la capacidad que hay al subsidio al empleo, que además hemos enriquecido a través de una propuesta de la diputada Sandoni y el diputado Durán. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos claridad que en el marco general de la reforma vamos en buen camino. La propuesta contempla reducir gradualmente el impuesto corporativo desde el 27% actual al 23% en un plazo de 3 años con el propósito, según el Ejecutivo, de incentivar la inversión y acelerar la reactivación económica. También se aprobó la reintegración del sistema tributario que permitirá que las empresas puedan imputar el 100% del impuesto de primera categoría a los impuestos personales de sus dueños a partir del año 2031. Otro de los puntos respaldados fue la inviolabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos de inversión, mecanismo que busca entregar certezas a inversionistas de largo plazo. Sin embargo, no todas las medidas lograron apoyo. La eliminación de la franquicia Sense, propuesta para aumentar la recaudación fiscal mediante el término de beneficios tributarios o capacitaciones, fue rechazada luego que diputados de Renovación Nacional se desmarcaran del gobierno y votaran junto a la oposición. Un par de cosas nomás poder echar abajo de este proyecto era algo obvio, igual de que íbamos a perder. Por eso es que el que hayamos sumado en algunas votaciones, aunque hayamos perdido al PDG y a la democracia cristiana, da una señal, una buena señal, creo yo, en vista a lo que vamos a vivir tal vez la próxima semana en la sala. Casi logramos rechazar la invariabilidad tributaria, no concurrió a la aprobación ni la democracia cristiana ni el Partido de la Gente, y esperamos contar con ellos y con varios otros más en la sala de la Cámara para sepultar lo que viene a ser un amarre por 25 años y 6 gobiernos. Desde el oficialismo valoraron el avance del proyecto, mientras que sectores opositores criticaron que las principales medidas favorezcan a grandes empresas en medio del debate por el financiamiento fiscal y las prioridades sociales del país. Las 13:08, vamos a otra información porque el presidente José Antonio Kast encabezó la noche de ayer miércoles una reunión con más de 60 alcaldes de la oposición en el Palacio de la Moneda, una cita donde los jefes comunales le pidieron quitar la suma urgencia al proyecto nacional de reconstrucción, recibiendo una negativa como respuesta. Un encuentro con sabor amargo, una desilusión muy grande, respuestas insatisfactorias y una pérdida de tiempo fueron parte de las expresiones que usaron los alcaldes de oposición para referirse al encuentro en el Salón Montbaras con el presidente José Antonio Kast, quien partió pidiendo disculpas a los alcaldes y alcaldesas que no recibieron a tiempo la invitación a esta actividad que presuntamente estaba enfocada en fortalecer la coordinación entre el gobierno y los municipios del país. Pido las disculpas si a alguno no le llegó la comunicación correspondiente. Vamos a mejorar todo lo que son las comunicaciones para hacerlo de mejor manera. Sobre este punto fue la alcaldesa Karina Delfino quien alzó la voz por quienes no participaron de la instancia. También lamentamos que hay una cantidad importante de alcaldes y alcaldesas que no hayan sido invitados a esta reunión. Eso nos da a entender que pudiesen haber alcaldes de primera y segunda categoría que de esa forma los mira el gobierno. Pero el foco de las críticas se centró en los efectos de los recortes de la mega reforma, tal como lo expusieron los alcaldes tras la reunión que duró varias horas. En concreto, le pidieron al presidente Kast que le quitara la suma urgencia al proyecto de reconstrucción nacional, recibiendo una respuesta negativa.
Lo que recibimos fueron dos respuestas claras. La primera, que no se le va a retirar la suma urgencia a este proyecto, y la segunda, de que si bien se está buscando compensar, no sería a la totalidad del monto que estaríamos dejando de percibir como Estado de Chile a propósito de las contribuciones. El proyecto de reconstrucción nacional tiene 50 artículos. Uno de ellos, habla sobre la reconstrucción, y lo que hace es incorporar al Fondo de Reconstrucción a la región de Biobío. Realmente es estremecedor ver cómo se está ocupando como moneda de cambio a nuestros vecinos, cómo se ocuparon para las elecciones, cómo se sigue instrumentalizando el dolor de las personas con un proyecto que ensucia el nombre de las personas damnificadas. Y al mismo tiempo, y en el mismo momento de su trámite, quita 17.500 millones de pesos de la reconstrucción actual. Hoy día las contribuciones que las pagan el 5% de mayores ingresos de personas mayores de 65 años sean eliminadas, nos deja sin la capacidad de prestar servicios básicos en nuestras comunas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que el gobierno reconoce que la exención de contribuciones a mayores de 65 años afecta a los recursos municipales, pero aseguró que existe un compromiso para compensarlos y no perjudicar el Fondo Común Municipal. Nuestro compromiso no es afectar los recursos del Fondo Común Municipal. Las señoras alcaldesas y alcaldes nos han hecho presente que la compensación por esta vía a través de la ley de presupuestos no les satisface, porque tendrían año a año que estar discutiendo o proponiendo o defendiendo esa posición con las autoridades de turno para aprobar en cada ley de presupuesto esa compensación. La cita forma parte de una serie de encuentros impulsados por el Ejecutivo con autoridades comunales luego de la reunión que la semana pasada sostuvo el mandatario con alcaldes oficialistas en La Moneda. Las 13:14 cambiamos de tema porque senadores de oposición de la Comisión de Salud manifestaron su preocupación tras conocerse un recorte superior a los 413.000 millones de pesos al Ministerio de Salud, establecido en el Decreto Ley 333 de Hacienda, medida que, según acusaron, afectará directamente a FONASA, a hospitales públicos y a la atención primaria. Los parlamentarios Juan Luis Castro, Carol Cariola y Jimena Órdenes cuestionan que el detalle del ajuste presupuestario se conociera por la prensa y aseguraron que el gobierno les entregó información incompleta sobre el impacto real de la medida. El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, afirmó que el Ejecutivo está desangrando el sistema de salud chileno y advirtió que el recorte superior a los 413.000 millones de pesos al Ministerio de Salud golpea el área más sensible de la vida de las personas. Queremos manifestar nuestra indignación por lo que hoy día hemos conocido, que es la toma de razón del decreto de recorte de 413.000 millones de pesos que se le va a hacer al sector salud. Por su parte, la senadora Carol Cariola acusó directamente al gobierno de mentirle en la cara a la comisión parlamentaria, señalando que el decreto sí afecta la atención de pacientes y comparó el monto recortado con los beneficios tributarios contemplados en la reforma impulsada por el Ejecutivo. La parlamentaria agregó además que la región de Valparaíso es una de las más afectadas por los ajustes, mencionando recortes millonarios para hospitales como el Gustavo Frique, Quilpué y San Antonio, recintos que, según indicó, ya enfrentan una compleja situación financiera y asistencial. En tanto, la senadora Jimena Órdenes pidió una rectificación inmediata del decreto, argumentando que el sistema público necesita más recursos debido al aumento sostenido de usuarios de FONASA. Ante este escenario, los integrantes de la Comisión de Salud anunciaron que citarán a la ministra May Chomalí para este lunes, junto a directores de hospitales y representantes gremiales, con el fin de que explique el alcance real del recorte presupuestario. Y justamente para profundizar en el impacto que podría tener este recorte presupuestario en la salud pública, ya estamos en contacto con el presidente de la FEMPRUS, Rodrigo Rocha. Queremos conocer cómo reciben desde los trabajadores de la salud este ajuste superior a los 413.000 millones de pesos que fue anunciado por Hacienda y cuáles podrían ser sus efectos en hospitales y atención primaria. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
Rodrigo, ¿qué tan grave es que este recorte presupuestario pueda afectar el funcionamiento de la salud pública? Esto sin duda es gravísimo. Esto no es una metáfora. El decreto 333 que modifica el presupuesto del sector salud para el año 2026 es algo que asfixiará a la red asistencial en un contexto de déficit presupuestario estructural. Año a año nosotros hemos representado que el presupuesto de salud es insuficiente para el cumplimiento de todas las responsabilidades, tanto operativas como también con el personal que se tiene. Y más aún en un contexto que está a puertas de comenzar la campaña de invierno, sin duda esto va a afectar la atención de chilenos y chilenas, tanto en el sistema de urgencia y también en el desafío que tenemos, que es superar la lista de espera quirúrgica en los pabellones y también en el tema diagnóstico. Rodrigo, desde la experiencia de los trabajadores, ¿dónde podría sentirse primero este ajuste? ¿En hospitales o consultorios o en ambos? En toda la red asistencial se va a hacer sentir este reajuste que está instruyendo el Ministerio de Hacienda y que ya el Ministerio de Salud lo ratificó el día lunes en la Comisión de Salud del Senado. Nosotros hemos estado participando en las comisiones de salud y la ministra no ha podido explicar con claridad qué es lo que se va a recortar en el sistema. Ha dicho que no se va a afectar la atención de pacientes de manera directa. También lo dijo el presidente por megáfono en Temuco hace ya 2 semanas. Pero en lo concreto, cuando yo reduzco o instruyo reducir horas extraordinarias, estoy reduciendo la capacidad en la oportunidad de la atención de millones de chilenos y chilenas. A nivel hospitalario vamos a tener menor capacidad de respuesta en pabellones, menor capacidad en atención de especialistas y en atención primaria en programas que son esenciales para la ciudadanía, como por ejemplo el de prevención de suicidio, prevención o el programa de salud adolescente, o en algunos tan sensibles como el de cuidados paliativos. Rodrigo, bueno, uno comúnmente lo ve de afuera, ustedes están adentro. Si ya el problema de la atención es deficitaria, digámoslo de verdad, con este recorte esto va a entrar en un caos. Así también nosotros lo hemos representado. En todo Chile la Confederación FEMPLUS ha desplegado en un rechazo categórico a la instrucción de recorte del presupuesto del 3%. Durante estos ya 62 días de gobierno, nosotros hemos sido claros y enfáticos en la defensa de la salud pública, en la defensa del Estado y en el rol que los hospitales y la red asistencial pública de salud en Chile cumplan ante la ciudadanía. Los indicadores que nosotros tenemos como sector es producto del esfuerzo y la vocación de sus trabajadores y trabajadoras. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar, sabemos que la eficiencia o la disciplina del sector es algo que tenemos que disponernos a conseguir. Pero esto no puede ser a costa o poniendo en riesgo la vida de millones de chilenos y chilenas producto de un ajuste presupuestario que no se justifica dado la realidad estructural del sector. Rodrigo, mire, esto ni pensarlo, estamos conversando con Rodrigo Rocha, presidente de la FEMPLUS. O sea, no tenemos ni que pensar que van a llegar nuevos especialistas al sistema de salud pública, que es lo que más necesita la población. Es algo que sin duda resulta un sinsentido ante las distintas necesidades y requerimientos que tiene el sistema de salud chileno. Hace ya unas 3 semanas en la región de Arica y Parinacota se firma un decreto para la formación de especialistas en las zonas extremas. Esto a nosotros nos gustaría, y es lo que se le ha pedido a la ministra, explicar cómo se operativiza el recorte, porque no puede transformarse esta reducción en una lucha por qué es más importante. No puede significar que los directores o directoras de servicios de salud empiecen a desvestir, como se dice coloquialmente, un santo para vestir a otro. Nosotros lo que buscamos es la mayor claridad con respecto a cómo este presupuesto y cómo se va a afectar la atención de los millones de chilenos y chilenas que dependen de él. Rodrigo, los senadores hablan de un desangramiento del sistema. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Es una figura retórica que nosotros tendemos a coincidir. Nosotros hablamos de asfixiar al sistema. Sin duda, voy a poner ejemplo, en la región metropolitana, hospitales como la Posta Central, el Barros Luco, cumplen un rol esencial ante la ciudadanía. Esto que hoy día esto que hoy día está en discusión es algo que nosotros desde la circular 12 que salió el 13 de marzo, desde la circular 16 que instruía
planteaba descontinuar 24 programas esenciales de salud, nosotros entendemos que pone en riesgo la vida de millones de chilenos y chilenas. Es algo a lo cual nosotros no vamos a adscribir y vamos a continuar representando. Si decir desangramiento es la manera que el Parlamento usa, nosotros le sumamos a ello que es una asfixia a los 29 servicios de salud. Hablábamos recién de la imposibilidad de que con estos recortes lleguen nuevos especialistas, pero también esto, Rodrigo, podría afectar listas de espera, atención de pacientes o alguna disponibilidad de personal, ni siquiera que está, sino que pudiese llegar. Por supuesto que sí. No hay duda que cuando yo reduzco la capacidad la capacidad total del presupuesto que tiene que ver con la contratación de recursos humanos esencial para responder a los requerimientos de la ciudadanía, voy a poner en riesgo, como decía, la oportunidad de la atención, es decir, aumento de la capacidad de espera. Lo que se ha dicho también es que se va a reducir el pago de horas extraordinarias y se le va a entregar a la gente tiempo compensatorio, lo cual es una medida que nosotros consideramos que es pan para hoy, hambre para mañana, porque es prioritario, es la segunda prioridad de la ciudadanía las materias de salud. Rodrigo, espera, nosotros dame un puntito, por favor, porque la gente que está escuchando, leyendo y viendo no sabe lo que es un sistema compensatorio en el sistema público. O sea, si yo tengo varias horas extras que no son pagables, sino que compensadas, quiere decir que un día de cualquiera, 1, 2, 3 o 4 días me los voy a tomar y voy a compensar. Entonces, la compensación también significa que eso va a bajar la cantidad de personal en cada uno de estos centros de salud, ¿no? Eso es el efecto que tiene la instrucción que el Ministerio ha dado, que los distintos servicios de salud están operativizando en circulares o ordinarios. Se está suspendiendo el pago de hora extraordinaria, se está suspendiendo los reemplazos en unidades críticas como pabellones o unidades de emergencia. Nosotros creemos que esto es un contrasentido. Un gobierno que se ha propuesto en 90 días resolver problemas de salud asociados a lo que es los problemas oncológicos, no puede al mismo tiempo estar desmantelando el presupuesto que es esencial para responder a todas las otras necesidades que la ciudadanía chilena tiene. Nosotros, sin duda, ante eso nos oponemos y rechazamos, vuelvo a reiterar, categóricamente todo tipo de reducción. No es posible que se ponga en riesgo la compra de medicamentos, la compra de insumos, la posibilidad de resolver listas de espera. Eso sin duda va a ser algo que la ciudadanía chilena va a sentir en el corto plazo. Rodrigo Rocha, presidente de la FEMPLUS, está con nosotros a esta hora, en Hora de Noticias. Rodrigo, ¿existe preocupación por eventuales despidos, congelamientos de cargos o, como ya lo hablábamos, sobrecarga laboral, que es lo que a ustedes les va a llegar sí o sí? Eso es algo que también hemos representado ante la Comisión de Salud del Senado de la Cámara de Diputados y Diputadas, del Senado y de Diputados y Diputadas, pero también a la Ministra de Salud. Nosotros somos plenamente conscientes y hemos rechazado categóricamente todo tipo de abuso de instrumentos como, por ejemplo, las licencias médicas. Pero eso no puede significar que producto de hacer una corrección a una minoría que abusó, terminemos afectando a una mayoría que está comprometida con la salud de los chilenos y chilenas. Estamos en un escenario complejo hoy porque los requerimientos de la ciudadanía son múltiples y después de la pandemia no ha existido ni una política de reparación hacia el personal de salud que combatió ese momento particular que vivimos hace ya casi 5 años. A propósito, Rodrigo, eso es buen punto lo que tú acabas de hablar, pero en esto como que se le da la espalda. Entonces, ¿usted cree que la salud está pagando el costo de este ajuste cuando ustedes también fueron la carne cañón en el tiempo de la pandemia? Claro, son gobiernos distintos tal vez, vamos a decir, pero aquí el Estado es uno solo. No tenemos que dejar de reconocer algo que nosotros creemos que es producto de la movilización que hemos desplegado durante estos ya 62 días. Todas las reparticiones, con excepción del Ministerio de Seguridad y Orden, que no tuvo recorte, Salud es el único que tiene un recorte distinto a las otras reparticiones del Estado. Nosotros creemos que esto es producto del esfuerzo que hemos desplegado en todo Chile por rechazar el recorte del sector, pero no es suficiente. Nosotros estamos solicitando que el trato que se le dio al Ministerio de Seguridad sea el mismo trato que se le da al Ministerio de Salud, porque los recursos de salud son necesarios. Hay que mejorar en eficiencia, hay que mejorar en distribución, pero no puede ser a costa de asfixiar o reducir
lo que hoy día ya sabemos que no alcanza para terminar el año. Estamos conversando con Rodrigo Rocha, presidente de la FENPRUS. Rodrigo, ¿qué esperan de la citación a la ministra de Salud este lunes en la Comisión de Salud del Senado? Esperamos que tenga la claridad suficiente para explicar a los senadores y senadoras cómo se operativiza. Hay hospitales como el Gran Benavente en Concepción, el hospital más grande de Chile, que tiene una reducción cercana a los 2.000 millones de pesos. Hospitales como el de Los Ángeles, Higuera, de Magallanes, de Antofagasta, de La Serena, que nosotros no tenemos duda que los recursos que hoy día tienen en su presupuesto nos sobran, porque tampoco alcanzan para terminar el año. Esperamos que la ministra y que el subsecretario de redes asistenciales expliquen de una vez por todas, con claridad y como corresponde a nuestros senadores y senadoras, cómo se va a afectar el sistema de salud producto de estos recortes que están ya establecidos en el decreto 333 del 28 de abril del Ministerio de Hacienda. Cuando se afecta lo que es lo que decías tú, la salud para ustedes, también redunda en que afecta también el servicio de salud para los pobladores, ¿no? Así es. Nuestro sistema de salud chileno hoy día tiene la responsabilidad de entregar salud y salvar vidas a más del 90% de la población. Esa es la población que está adscrita hoy en el FONASA. Tenemos déficits estructurales asociados al presupuesto, a las personas, al tipo de lugar donde se prestan los servicios, como por ejemplo el Hospital Carlos Van Buren, que durante más de 30 años viene luchando por un nuevo establecimiento. Nosotros creemos que no se puede postergar hoy los requerimientos de una ciudadanía que depende y exige a los servicios de salud calidad y oportunidad en la atención para poder resolver sus problemas. Esto depende tanto de la atención primaria como de la red hospitalaria, y en su conjunto debemos ser capaces de defender aquellos que nos pertenecen, y hoy es ellos los recursos que tenemos asignados. Rodrigo, vamos a localizar un poco el tema, porque en la provincia de Quillota y Petorca están bastante preocupados con los miles de millones que van a ser recortados para el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. Entonces, esto también es un espejo de lo que va a pasar con el resto del país. ¿Qué le podemos decir a la gente de esa provincia, de ambas provincias, que están preocupados con lo que va a ser? ¿Ya es deficiente la atención, por ejemplo, en urgencia del Hospital Biprovincial? Con esto vamos a tener un caos. Por supuesto, en el hospital biprovincial el recorte presupuestario, al menos que está contenido en el decreto 333, es de 1.200 millones de pesos. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Que y los trabajadores de la salud van a estar defendiendo y rechazando al mismo tiempo categóricamente todo tipo de rechazo. Este decreto debe reformularse, este decreto debe pensarse en el bien de los chilenos y chilenas que dependen de la red asistencial. Lo que le podemos decir es que nosotros estaremos ahí defendiendo la salud pública, defendiendo el Estado, defendiendo el funcionamiento y la operatividad de los hospitales de Chile, porque es nuestro deber. No podemos guardar silencio ante un trato injusto que se le está dando al sector salud. Este trato, el trato que nosotros estamos pidiendo del gobierno para el sector salud, debe ser el mismo que se le ha dado al Ministerio de Seguridad y Orden Público, es decir, que no exista recorte alguno. Rodrigo Rocha, agradecerle por estos minutos que nos ha entregado y quedamos a su disposición. Buenas tardes. Muchas gracias a usted y saludo a toda la audiencia del canal. Gracias, muy buenas tardes. Rodrigo Rocha, presidente de la FENPRUS, que estaba con nosotros, de la FENEPLUS, que estaba con nosotros a través de Hora de Noticias. Hacemos el primer alto comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. 26 minutos faltan ya para las 14 horas en Hora de Noticias. Revisamos titulares de esta edición. Proyecto de reconstrucción avanza tras maratónica sesión y queda listo para debate en Trabajo y Medio Ambiente. Alcaldes de oposición recibieron portazo del presidente Kast. Le solicitaron quitarle la suma urgencia al proyecto nacional de reconstrucción y les dijeron que no. Senadores de oposición alertan por desangramiento de la salud pública tras millonario recorte al Ministerio de Salud. Kast defiende mega reforma ante empresarios y asegura que expulsar 300.000 migrantes era una metáfora.
Katy Barriga y Joaquín Lavín visitaron por primera vez a Lavín León en Capitán Llaver. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto impulsado por el gobierno que endurece las penas para delitos vinculados a hechos de violencia escolar. Allanan Temucuicuy tras ataque a balazos contra carabineros en Arcilla. 25 minutos faltan ya para las 14 horas. Seguimos profundizando en la preocupación que existe en el recorte presupuestario del Ministerio de Salud y sus posibles efectos, en hospitales y también atención de pacientes. Ya estamos junto al presidente regional del Colegio Médico de Chile, Ignacio Latorre, a quien le agradecemos por acompañarnos. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Bien, reiterábamos entonces que ya vamos a estar luego con nuestro invitado de esta jornada y retomando la información de lo que son los cambios presupuestarios en el Ministerio de Salud y los posibles efectos que podría tener este reajuste en hospitales y también en la atención de pacientes a lo largo y ancho de todo el país. Ahora ya estamos en contacto con el doctor Ignacio Latorre, que es el presidente regional del Colegio Médico de Chile. ¿Cómo está, doctor? Le damos la bienvenida a esta jornada del día jueves y que por supuesto ya es parte de los temas que estamos tratando en la jornada de hoy y que seguramente lo vamos a retomar dentro de los próximos minutos una vez que retomemos contacto con el doctor Latorre, presidente regional del Colegio Médico de la región de Valparaíso, para seguir también ampliando este tema del recorte presupuestario en el sistema de salud a lo largo y ancho de todo nuestro país. Así que luego ya retomamos con el doctor Ignacio de la Torre, que estaba también invitado con nosotros, pero que ahora seguramente lo vamos a rescatar. El presidente de la República, José Antonio Kast, participó en la inauguración de la Semana de la Construcción, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, instancia donde definió la mega reforma. Durante su exposición en Metropolitan Santiago, el mandatario aseguró que el Ejecutivo busca destrabar la economía y acelerar la inversión, prometiendo reducir en más de un 30% los tiempos de tramitación ambiental. Kast llamó además a empresarios e inversionistas extranjeros a apostar por Chile y respaldar a las constructoras nacionales. En materia política, el jefe de Estado afirmó que la mega reforma no es un proyecto del gobierno, sino un proyecto de Chile, y cuestionó el legado económico de la administración de Gabriel Boric, acusando que el país estuvo estancado durante los últimos años. Sin embargo, la principal controversia surgió por sus declaraciones sobre migración. Frente a los cuestionamientos por la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares, Kast sostuvo que es una metáfora y afirmó que quienes entendieron que eso ocurriría en un solo día interpretaron mal el mensaje. Los dichos generaron inmediatas reacciones desde la oposición. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, acusó al mandatario de haber construido su campaña sobre consignas y eslóganes. Mientras que el senador Diego Ibáñez señaló que un gobierno de metáforas no soluciona los problemas de Chile y su gente. Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores cuestionó que no se gobierna con metáforas. ¿Cuándo van a entender que el problema de seguridad que tenemos tiene que ser enfrentado con mucha firmeza? Y tenemos un ministerio completamente debilitado, con un mal equipo y con una ministra que no conduce. Lo que presentaron ayer en la Cámara fue de verdad penoso. Más tarde, el presidente encabezó el hito del encuentro de túneles de la futura línea 7 del Metro de Santiago, donde llamó a cuidar la infraestructura pública y recordó los daños provocados durante el estallido social del 2019. Kast destacó además que la nueva línea es una obra de Estado impulsada por distintos gobiernos. La jornada concluyó en La Moneda con reuniones sobre natalidad y cuidados, además de un encuentro con más de 60 alcaldes de oposición, donde el mandatario pidió disculpas a quienes no fueron invitados inicialmente a la reunión. Importante información que entregábamos de lo que es también de la respuesta que dio el presidente José Antonio Kast en relación
a la promesa de los 300.000 migrantes que iban a salir del país y que dijo que era una metáfora, pero también estuvo presente en esa nota lo que fue la inauguración de la nueva línea del metro en nuestra capital, en nuestro país, y que por supuesto también era parte de lo que conversaba y lo que era la jornada de ayer en la agenda, del presidente de la República. Cambiamos de tema y vamos con nuestra unidad móvil, porque en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se desarrolló una mesa de trabajo entre autoridades, servicios de salud y empresas eléctricas para coordinar protocolos destinados a pacientes electrodependientes ante eventuales emergencias o cortes de suministro. Ahí estuvo nuestra unidad móvil con el periodista Daniel Zunino, a quien saludamos. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto saludarte a esta hora, 41 minutos. Hasta la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso llegaron autoridades de gobierno, representantes de los servicios de salud y ejecutivos de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para desarrollar una mesa de trabajo enfocada en fortalecer y coordinar los protocolos relacionados con pacientes electrodependientes en la región. Esta reunión, déjame contarte, Ricardo, tuvo como principal objetivo revisar y unificar procedimientos vinculados a la instalación de equipos de respaldo eléctrico, tiempos de respuesta frente a emergencias y mecanismos de coordinación entre las compañías eléctricas y la red asistencial, especialmente de cara al periodo invernal y posibles contingencias asociadas al suministro eléctrico. Tras la instancia, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó la importancia de generar un trabajo conjunto entre el Estado y las empresas distribuidoras para resguardar a las personas que dependen de equipos médicos eléctricos en sus hogares. Escuchemos palabras del delegado Manuel Millones. Lo que hemos establecido el día de hoy son varios criterios. Lo primero, estandarizar los protocolos de los diferentes hospitales para que las empresas oportunamente estén informadas y se instalen estos equipos generadores en sus respectivos domicilios. Por su parte, la Seremi de Salud, Marión Luan, explicó que existe una preocupación permanente por garantizar la continuidad de atención y seguridad de los pacientes electrodependientes, considerando que cualquier interrupción es crítica para las familias. Escuchemos también palabras de la Seremi de Salud, Marión Luan. Creo que es una reunión muy importante y pionera en este tema, puesto que a nivel nacional, por lo que nos informaron de hecho las empresas eléctricas, es la primera vez que se realiza en términos de poder asegurar la coordinación entre los servicios eléctricos y de salud. En lo que a nosotros nos compete como Seremía, estamos atentos, sabemos que el servicio de Viña del Mar y Yotapetorca ya tenía. En tanto, el Seremi de Energía, Celso Quesada, señaló que esta coordinación busca además mejorar los canales de comunicación y fiscalización también respecto de las obligaciones que tienen las empresas distribuidoras con este grupo de pacientes prioritarios. Escuchemos también sus palabras, el Seremi de Energía, bien digo, Celso Quesada. Creemos que hay bastantes condiciones de borde que merecen estar contemplarse dentro de una mesa operativa en donde podamos buscar alguna solución operativa para que cada paciente electrodependiente esté seguro y resguardado, que es lo que estipula la ley como obligación de las empresas distribuidoras. En la reunión, Ricardo, también participaron representantes de Chilquinta, CGE y la SEC y directivos de los distintos servicios de salud de la región, quienes revisaron protocolos preventivos y medidas de respuesta ante eventuales cortes de energía que puedan afectar a personas electrodependientes en la región. Importante, Daniel, toda esta reunión. Creo que es lo bueno, como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Y aquí las autoridades están haciendo un trabajo pensando en lo que puede venir incluso en los próximos días con algunos sistemas frontales que pueden afectar el suministro eléctrico en nuestra región. Bueno, ahí estaba Daniel Zunino, que... Así es lo que tenemos hasta este momento, Ricardo, es lo que tenemos hasta esta hora, 13:24 minutos. Estaremos atentos a más información. Buenas tardes, que esté muy bien.
Gracias, Daniel Zunino. Ahí estaba en esa información donde hablábamos de que las autoridades asistieron a esta reunión con empresas eléctricas, una mesa de territorio para poder tomar en cuenta todos los problemas que se pueden venir, sobre todo con los electrodependientes. Las 13 horas con 44 minutos, 16 minutos faltan ya para las 2 de la tarde. Vamos a otras informaciones. Diputados de Chile Vamos y el Partido de la Gente, además del Partido Social Cristiano, presentaron un proyecto de ley que busca endurecer las medidas cautelares y las penas sustitutivas para imputados reincidentes. La iniciativa propone modificar el Código Procesal Penal para crear la figura del detenido habitual, permitiendo que jueces consideren antecedentes previos de medidas cautelares en el momento de evaluar si una persona representa un peligro para la sociedad. Con esto, de ayudar al gobierno y poner bueno, retomamos un poco el tema antes de ir con la próxima invitada que ya está con nosotros dentro de los próximos minutos. Decíamos que con esto parlamentarios buscan facilitar la aplicación de prisión preventiva en caso de reincidencia delictual. Además, el proyecto establece que quienes sean condenados y accedan a beneficios como libertad vigilada deberán cumplir primero una parte efectiva de su condena en la cárcel. Según la propuesta, el condenado deberá permanecer al menos un cuarto de la pena en prisión antes de optar a medidas sustitutivas. La diputada Claudia Mora, impulsora de la iniciativa, aseguró que el objetivo es terminar con la denominada puerta giratoria y reforzar la seguridad pública. Es momento de ayudar al gobierno y poner este punto de nuevo en tabla y empezar a combatir la delincuencia. Por lo mismo, los diputados aquí presentes ingresamos un proyecto que tiene dos ejes fundamentales. El primero es poner mano dura contra los delincuentes reincidentes y que se decrete la prisión preventiva cuando cometen un nuevo delito. En la misma línea, legisladores que respaldan el proyecto señalaron que la ciudadanía exige sanciones más duras para delincuentes reincidentes y mayor protección frente al aumento de la delincuencia. Sentar la puerta giratoria, que un delincuente que está acostumbrado a delinquir pueda tener por lo menos la sanción que corresponde o al menos lo piense una o dos veces a la hora de cometer un nuevo delito, porque hoy día... Y lo que busca este proyecto es que una persona reincidente, que fue objeto de una formalización, que tuvo una cautelar, solamente por ese hecho se le considere para una nueva detención como un peligro para la sociedad y por lo tanto el tribunal lo tenga a la vista para poder aplicar la prisión preventiva y no salga. Y así sea un poco más sencillo aplicar esta prisión preventiva y evitar la puerta giratoria que hoy día ocurre. De una vez por todas el país tiene que darse cuenta que las víctimas están cansadas, que las víctimas se aburrieron de esta mano blanda. De una vez por todas este proyecto de la diputada Mora y los demás suscritos aquí va en la dirección correcta, primero por las víctimas, que son nuestra principal preocupación, y de una vez por todas para marcar que este país necesita mano dura y orden. Gracias. Ahí estaba entonces parte de la discusión que ya comienza a abrirse en el Congreso respecto al endurecimiento de medidas cautelares y penas para delincuentes reincidentes. Para profundizar en esta propuesta y conocer sus alcances, ya estamos junto a la diputada Claudia Mora, una de las impulsoras de este proyecto. Diputada, bienvenida, muchas gracias, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación y feliz de poder contarles más o menos en qué consiste el proyecto. Bueno, diputada, ¿qué busca concretamente este proyecto y por qué creen que es necesario en el día de hoy? Bueno, mira, yo creo que algo que ya es generalizado es que la gente está aburrida de que los delincuentes nunca pisen la cárcel. Por lo mismo, uno de los términos y de las ideas de este proyecto es que cualquier persona que sea condenada, Ricardo, cumpla a lo menos con un cuarto de la condena en la cárcel, y recién ahí podrá apelar a la irreprochable conducta anterior, y además siempre y cuando tenga un informe favorable de Gendarmería. Lamentablemente eso hoy no ocurre, porque cualquier delincuente que tiene una condena que es menor a 5 años, al tip se toma eso de que tiene irreprochable conducta anterior, entonces le dan medidas sustitutivas y nunca pisan la cárcel. Entonces yo creo que para que ellos no se crean impunes y la gente lo que busca es que ellos sean detenidos de verdad, tenemos que endurecer
pena. Y yo creo que en ese sentido esta ley y este proyecto, perdón, está bien enfocado. Yo creo que es importante que hoy día dejar claro que ningún delincuente puede quedar impune. Si hoy día los delitos que más ocurren, a la gente más le afecta, es el lanzazo, el porte de armas, el motochorro, pero al final ninguno de ellos tiene una pena aflictiva, entonces todos apelan a la irreprochable conducta anterior o a una pena sustitutiva y jamás pisan la cárcel. Entonces, uno de los enfoques de esta ley es que eso no pueda volver a pasar. Estamos conversando con la diputada Claudia Mora. Diputada, ¿qué significa la figura del detenido habitual y cómo cambiaría el trabajo de los jueces con este proyecto? Mira, ese es otro de los conceptos importantes de esta ley, que es que se tipifique el detenido habitual. ¿Cuál va a ser el detenido habitual? Aquella persona que ya haya sido detenida, fiscalizada o condenada con anterioridad, sin importar si esto fue hace 2 años, 3 años, 4 años, da lo mismo. Y una vez que esa persona esté en tribunales frente a un juez, el juez sepa que esa persona es un peligro para la sociedad y le dé prisión preventiva. Y la idea es que no estemos solamente... hoy día lamentablemente los casos, tú lo has visto, hay detenidos que tienen 50 detenciones, 11 detenciones. Yo en el punto de prensa quizá ayer mencioné uno en La Serena que había tenido 11 detenciones y le dieron 5 años de libertad vigilada. Entonces, si alguien me dice que esta persona no es un peligro para la sociedad, que me explique por qué, porque para mí es un peligro. Diputada, este proyecto apunta, digamos, directamente a terminar con una, entre comillas, llamada puerta giratoria que tanto se habló en gobiernos anteriores. Lo que pasa es que yo creo, Ricardo, que al dar esta tipología o tipificación, perdón, del detenido habitual, primero, hoy día sabemos que hay delincuentes que cometen uno y otro delito, ¿verdad? Que como no son de alta connotación, saben que no les va a pasar nada. Por lo tanto, al proceso de que los van a formalizar, pero quedan libres. Entonces yo creo que al endurecer penas, lo que estamos dando a conocer, lo que queremos demostrar es que ahora cualquier delincuente va a pasar sí o sí por la cárcel. Entonces ahí vamos a poder terminar con esta famosa puerta giratoria que lleva años en este término y nunca se ha hecho nada concreto para la gente. Eso es lo que hoy día está buscando. Que el gallo que te robó el celular en la calle, el delincuente que el mechero del supermercado también de la calle y pisen la cárcel en algún minuto. Hoy día yo creo que la gente ve que no les pasa nada a los delincuentes y por eso este proyecto está impulsado en ese sentido. Estamos conversando con Claudia Mora, diputada de Renovación Nacional. Diputada, ustedes planean o plantean endurecer medidas cautelares. ¿Qué responde a quienes dicen que eso podría aumentar el hacinamiento en las cárceles? Mira, yo tengo 2 respuestas ante eso. Como no hay espacio en las cárceles, entonces dejemos que los delincuentes hagan lo que quieran. Porque si ese es el motivo, entonces mejor no pongamos más penas ni nada porque no hay dónde ponerlo. Entonces yo creo que ahí estamos mal enfocados. Yo creo que el delincuente tiene que ir a la cárcel sí o sí. En segundo lado, entiendo que el gobierno ya ha planteado varios proyectos que tiene para poder ampliar las plazas. Uno de esos es Santiago 1, que entiendo que incrementaría 1.600 plazas. Y están viendo también creación de otras cárceles ya en zonas más extremas. Yo creo que lo que ha propuesto el gobierno va bien encaminado, pero insisto, entonces si no hay espacio, los delincuentes hagan lo que quieran porque saben que no hay cupo para ponerlos presos. Entonces, ¿qué hacemos? Diputada, pero también aquí tenemos que decir que no es inmediato, o sea, el hacer 1, 2, 3, 4, 5 cárceles en el país se demora 2, 3 años, entonces la solución la queremos ahora. ¿Ah? Absolutamente, eso yo no tengo ninguna duda. Pero por lo mismo lo que te dije, Ricardo, en un comienzo, como no hay espacio en las cárceles, entonces que los delincuentes hagan lo que quieran, porque saben que como no hay espacio no los van a tomar detenidos. Si eso diputada, es lo que en otros quiere, países, como no hay cárceles, perdón que la interrumpa, se habilitan espacios grandes en casonas que tal vez son del Estado y que se ocupan para cualquier otra cosa, en poder habilitar como un recinto carcelario para gente que tal vez no es de tanta peligrosidad, pero sí tiene reincidencia. Lo que pasa es que, mira, yo le presenté este proyecto a la ministra Steiner, pero también quiero juntarme con el ministro de Justicia para ver cómo se puede aplicar de mejor manera y por supuesto que yo comparto contigo que tiene que ser lo antes posible. Ahora bien, este proyecto está recién ingresado
Todos sabemos que esto no es un proceso rápido tampoco, pero también yo lo que quiero dar a entender a la ciudadanía es que estamos preocupados de que el delincuente habitual también cumpla penas de cárcel. Ojalá el proyecto salga lo antes posible, porque yo creo que Chile lo está pidiendo, pero a gritos. Pero de forma paralela, por supuesto que me quiero juntar con el ministro de Justicia y con la ministra Stender. Ya le pude mostrar el proyecto en qué consistía, así que por lo menos estoy trabajando de forma paralela para que ojalá pueda salir todo bien encaminado en todos los sentidos, en resumen. Estamos conversando con Claudia Mora, diputada de Renovación Nacional. ¿Este proyecto, diputada, tiene respaldo del gobierno o esperan presionar para que se sume a esta agenda de seguridad que se había dicho que era tremendamente importante, rápida y que todavía estamos ahí como pasito de hormigas, ¿no? Yo no creo que tengamos problemas con el gobierno. De hecho, cuando presenté este proyecto fue bien transversal el apoyo. Hay gente del PDG que me está apoyando, por supuesto mi partido Renovación Nacional, la UDI, también hay de que más, éramos como 4 partidos, si no me equivoco, los que estamos apoyando, pero creo que es un tema bien transversal y no deberíamos tener problema para que esto salga muy rápido. Diputada, ¿cómo equilibrar la mano dura con la reinserción social, que también es importante, porque tenemos que evitar que las personas vuelvan a delinquir? O sea, mano dura, pero también reinserción. Reitero el caso de poder reunir a los casos menos peligrosos en lugares que tal vez puedan ser acondicionados como para la retención de estos delincuentes. Bueno, una de las partes del proyecto que no le hemos mencionado tanto, pero también le estamos dando la posibilidad a Gendarmería de que para todo aquello primerizo se aísle o se vea la forma de poder hacer este se me fue la palabra. Reinserción. Reinserción, perdón, para que sea esta reinserción y se separa los primerizos de los delincuentes habituales y los delincuentes, porque al final todos sabemos que las cárceles al final de repente salen más expertos de cómo entraron, y la idea es entregarle también las facultades a Gendarmería para que separe los primerizos de ya los delincuentes con más trayectoria. Eso también está escrito en el proyecto. Diputada, ¿qué tan receptiva ha sido la oposición frente a esta iniciativa? La verdad es que he hablado con un par de diputados que le he contado la iniciativa y les parece bien. De hecho, también me han comentado que por qué no los invité a ser parte del proyecto. Yo creo que el fin del proyecto es muy bueno y yo creo que ningún diputado de la República debería estar en contra. Yo creo que estamos todos apuntando a que el delincuente cumpla con penas de cárcel, que demostré que va a haber mano dura. Yo creo que el delincuente ya hace lo que quiere porque sabe que no le va a pasar nada. Y en ese sentido espero tener un apoyo transversal una vez que pase por la Cámara, y si no, veamos también quiénes son los que hablan mucho de la delincuencia, para el eslogan, pero en la hora de los que hubo a lo mejor se pueden abstener o... Diputada Claudia Mora, queremos agradecerle por este contacto y habernos dejado esclarecido un poco este tema que es tremendamente importante, relevante, pero también que tiene que ser bastante rápido para la comunidad porque lo necesitamos. Así es. Muchas gracias a ti, Ricardo. Yo de verdad a disposición de poder explicar el proyecto en más detalle y además contarle a la ciudadanía con palabras simples para que ellos también entiendan en qué consiste el proyecto, que eso también es muy importante. Gracias y quedamos en contacto. Gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Igual, Claudia Mora, diputada de Renovación Nacional, con nosotros aquí viendo la posibilidad de endurecer las penas a los delincuentes. Las 13 horas con exactamente 58 minutos, 2 minutos faltan ya para las 14 horas. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que durante la próxima semana comenzarán las demoliciones de viviendas con fallas estructurales en el sector del Olivar, en Viña del Mar. Pese a las acciones judiciales y querellas presentadas por la entidad patrocinante y los vecinos del proyecto, la medida afectará a cerca de 50 viviendas que, según informes técnicos del Ministerio de Vivienda, presentan graves problemas estructurales y no cumplen con normas de mitigación contra incendios. Desde una actividad de la Cámara Chilena de la Construcción, el secretario de Estado defendió la decisión del gobierno y acusó a la empresa responsable de haber utilizado materiales truchos y de construir viviendas con serias deficiencias técnicas. Primero, que la empresa construyó con falencias estructurales las casas. Segundo, que las construyó sin la mitigación de incendio ni la norma de incendio. Tercero, que usó materiales truchos porque no están acreditados. Y por lo tanto, en ese contexto, las fallas son gravísimas.
Pese a la ofensiva judicial impulsada por la constructora y algunos vecinos, el cronograma de demolición se mantiene intacto y el despliegue de maquinaria comenzaría durante los próximos días. Poduje sostuvo que los antecedentes recopilados son demoledores respecto a la calidad de las obras y aseguró que el Estado no entregará viviendas defectuosas a las familias afectadas. Así que vamos con todo, nosotros nos vamos a seguir con las querellas y esto es solamente un desvío que están haciendo ellos para tratar de defenderse, pero los antecedentes que tenemos ya hemos publicado en nuestra página web del tercer informe IDIEM son demoledores respecto a la pésima calidad de las casas. El ministro además advirtió que casos similares se han detectado en otras ciudades del país como Talcahuano y San Antonio, por lo que el MIMBU anunció nuevas medidas de fiscalización para proyectos de vivienda social. 14 horas en punto, hacemos un nuevo alto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 5 minutos, volvemos con más informaciones en Hora de Noticias. Revisamos titulares. Proyecto de reconstrucción avanza tras maratónica sesión y queda listo para debate en Trabajo y Medio Ambiente. Alcaldes de oposición recibieron portazo del presidente Kast. Le solicitaron quitarle la suma urgencia al proyecto nacional de reconstrucción y les dijeron que no. Senadores de oposición alertan por desangramiento de la salud pública tras millonario recorte al MinSal. Kast defiende mega reforma ante empresarios y asegura que expulsar 300.000 migrantes era una metáfora. Katy Barriga y Joaquín Lavín visitaron por primera vez a Lavín León en Capitán Llaver. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto impulsado por el gobierno que endurece las penas para delitos vinculados a hechos de violencia escolar. Allanan Temocuycuy tras ataques a balazos contra carabineros en la comuna de Ercilla. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, el proyecto impulsado por el gobierno, información que ya revisamos dentro de los próximos minutos y que por supuesto es parte de lo que tenemos en Hora de Noticias en la jornada de este día jueves 14 de mayo, donde estamos revisando tanto las informaciones regionales, nacionales y luego también tendremos el bloque internacional y deportivo, porque tenemos informaciones que por supuesto usted quiere escuchar, leer y vernos a través de la televisión. Vamos a ir al próximo tema porque hay 2 graves ataques armados contra personal de carabineros. El procedimiento fue encabezado Y la sexta comisaría de Ercilla provocaron un amplio operativo policial en la comunidad de Temocuycuy, en la región de la Araucanía. El procedimiento fue encabezado por personal de control de orden público, equipos especializados del OS9 y la BOCAR, quienes ingresaron a Temocuycuy para intentar dar con los responsables de los disparos contra personal de Carabineros y la sexta comisaría de Ercilla. Durante el operativo, Carabineros logró incautar armamento de alto poder de fuego y recuperar una camioneta que habría sido utilizada en los ataques contra funcionarios policiales. En medio del despliegue, vehículos blindados recibieron múltiples impactos balísticos desde sectores boscosos, aunque no se registraron carabineros ni civiles lesionados. El general Cristian Mancilla, jefe de la Zona de Control de Orden Público e Intervención Sur, señaló que se conformó un equipo multidisciplinario para ingresar rápidamente a Temocuycuy e identificar a los autores de los ataques. Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, sostuvo que este nuevo operativo da cuenta de que no hay lugar donde el gobierno no pueda ingresar. Queremos dar cuenta que el día de hoy se ingresó a Temocuycuy por segunda vez en un corto tiempo. Es así que damos cuenta que el gobierno está recuperando el control del territorio y vamos a ingresar cuantas veces sea necesario. Esto obedece a una orden de entrada y registro emitida por un tribunal de garantía, coordinada por el Ministerio Público y
Carabineros de Chile, a quienes agradecemos el trabajo realizado. Destaco, no hay ningún lugar en donde el gobierno no pueda ingresar. Las diligencias continúan bajo coordinación del Ministerio Público mientras se revisan registros de drones y peritajes balísticos para avanzar en la investigación. En el mismo tema, en los últimos días hemos visto una serie de operativos policiales en Temocuycuy con allanamientos blindados, drones y detenidos en medio de hechos de violencia rural. Un despliegue que hace tiempo no se veía en la zona y que vuelve a abrir el debate sobre la seguridad y presencia del Estado de la Araucanía. Para conversar sobre este escenario estamos con Luis Toledo, ex fiscal regional de O'Higgins y director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Don Luis, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué cambios tiene para Carabineros que volviera a ingresar en esta forma y de esta magnitud en estos operativos, don Luis, y allanaran Temocuycuy? Mire, más que cambio, yo diría que es la decisión, que creo que va en el camino correcto, de fortalecer la presencia territorial del Estado en cumplimiento de órdenes judiciales dentro de ese territorio, que durante varios años ha estado controlado por algunas organizaciones que no tienen el carácter necesariamente de etnia, sino que en algunos casos han sido necesariamente incluso de criminalidad organizada. Yo creo que bajo ese punto de vista es una noticia positiva, pero lo que sí hace falta es que la presencia sea permanente. No basta que se ingrese y se salga una, dos o tres veces, pues naturalmente digamos no parece un territorio hábil o para cualquier ciudadano de la República si tenemos que entrar con tanquetas, con una serie de implementos para evitar que le disparen a la autoridad. Imagínese al resto de los ciudadanos. ¿Estamos viendo una nueva estrategia de Estado en la macrozona sur, de Luis, o son operativos puntuales de alto impacto? Yo creo que hasta ahora son operativos puntuales que han generado impacto y que se deben a órdenes judiciales, conforme lo señaló la propia ministra. En cumplimiento de una resolución judicial se ingresó para un allanamiento al interior de esa comunidad por la comisión previa de una serie de delitos. Bueno, eso francamente no es más que lo que ya se anunció, genera una comunicación, pero no significa la recuperación del territorio concretamente. Estamos conversando con Luis Toledo, ex fiscal regional de O'Higgins, sobre este allanamiento a Temocuycuy. ¿Estamos frente a una reivindicación territorial, don Luis, o también hay elementos de crimen organizado, armas y redes que son ilícitas? Hay elementos de armas, de redes, que son ilícitas y que responden justamente a que el ingreso no es una actividad turística que desarrolla la autoridad o las personas que quieren ir ahí, sino que, le reitero, Carlos, es en cumplimiento de una orden judicial producto de un procedimiento investigativo que en el marco de un procedimiento penal que está llevando investigativamente la Fiscalía, ejecutado por Carabineros y premunido, como le digo, de una serie de implementos que permiten su ingreso. Le reitero, yo creo que si el gobierno señala que se está recuperando el territorio, es cierto que esta es una medida que así lo grafica, sin embargo no puede ser ir y volver solo en cumplimiento de órdenes judiciales. La comunidad, la ciudadanía, merece ingresar a todos los territorios del país, pero sin órdenes judiciales, en forma libre y voluntaria. Aquí también se puede vincular no solamente las armas, como hablábamos, hay tráfico de droga, entre otros delitos que estaban bastante escondidos tal vez, pero que era un secreto a voces, don Luis, ¿no? Es un territorio tremendamente complejo desde el punto de vista de la comisión de delitos, de las personas que ingresan, de que se encuentra cerrado al libre tránsito del resto de los ciudadanos, de que efectivamente las personas son controladas en su ingreso, incluso hasta el personal de salud le cuesta ingresar. Claramente se han encontrado al interior vehículos robados,
se ha incautado droga, se incautan armas, conforme usted lo ve en la propia pantalla que ustedes están dando cuenta. Entonces, estamos hablando de un lugar, más para no hablar tantas veces de la palabra territorio, de un lugar dentro del territorio de Chile que está vedado para otras personas, para el resto de los ciudadanos, y que solo hasta ahora se puede ingresar en cumplimiento de una orden judicial. Finalmente, don Luis, ¿qué necesita el Estado para avanzar hacia una solución más permanente en la Araucanía? Se requiere mayor presencia del Estado, Carlos, pero permanente. No una presencia, digamos, solamente esporádica en cumplimiento de órdenes judiciales. Se requiere una presencia permanente de otorgar a esos ciudadanos la posibilidad que cuenten con los recursos sociales y permanentes del Estado, los municipios, la posibilidad de que tengan la posibilidad de acceder a los servicios que entrega el Estado en esa propia comunidad, no necesariamente a ratos, sino en forma permanente. Queremos agradecerle, don Luis Toledo, ex fiscal regional de O'Higgins y director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, por haber estado con nosotros en esta jornada de Hora de Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ahí estábamos con esta información que es tremendamente relevante y que ha sido información constante en los últimos días en Temocuycoy. Vamos a la Cámara de Diputados porque aprobó y despachó al Senado el proyecto impulsado por el gobierno que endurece las penas para delitos vinculados a hechos de violencia escolar. La iniciativa establece nuevas agravantes para quienes cometan agresiones, amenazas, daños o incendios al interior de establecimientos educacionales o contra integrantes de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, profesores, asistentes de la educación, directivos y apoderados. El proyecto además contempla sanciones más altas para padres o tutores que agreden físicamente a docentes o funcionarios de colegios y amplía la protección a hechos ocurridos en las inmediaciones de los establecimientos o incluso en el transporte escolar. Desde el oficialismo y sectores que respaldaron la iniciativa se defendió la necesidad de entregar una señal clara frente al aumento de la violencia en contextos educativos y reforzar la seguridad en escuelas y liceos. Hoy día aprobamos un nuevo proyecto de ley en la sala que agrava las figuras penales por delitos de violencia cometida en contextos educativos. Aquellos que atenten contra las personas o contra la propiedad, ya sea dentro de un establecimiento educacional, en sus inmediaciones, en el transporte escolar o en cualquier contexto relacionado con la educación, van a tener un agravante penal. Esto apunta a restablecer los establecimientos educacionales, las escuelas, los colegios como un espacio de sana convivencia donde no es admisible ni permisible la violencia. En tanto, parlamentarios críticos advirtieron que aumentar penas no resolverá por sí solo el problema y plantearon que el foco debería estar en prevención, convivencia escolar y salud mental. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el Estado debe dar una respuesta más firme ante las agresiones que afectan a estudiantes y docentes, respaldando a las comunidades educativas frente a este tipo de hechos. 14 horas con 17 minutos y atención con esta información porque es una de las noticias más destacadas a esta hora en nuestro sitio web puranoticias.cl. Una auditoría externa encargada por la administración de Camila Nieto detectó graves falencias financieras y administrativas en el municipio de Valparaíso durante la gestión del exalcalde Jorge Sharp. El preinforme advierte problemas de liquidez, debilidades en el control interno, pagos desformalizados y un uso excesivo de planillas Excel para procesos administrativos sensibles. Uno de los puntos más complejos tiene relación con el pago de horas extraordinarias. La auditoría observó más de 43.000 horas extras, equivalentes a cerca de 196 millones de pesos, concluyendo que existía un pago sistemático e improcedente que se alejaba del carácter excepcional establecido por la normativa. Además, el informe detectó incumplimientos en compras públicas, conciliaciones bancarias y control de gastos, hallazgos que coinciden con observaciones previas realizadas por Contraloría. Desde el municipio, la alcaldesa Camila Nieto aseguró que ya se están implementando medidas para fortalecer los mecanismos de control y advirtió que, de confirmarse responsabilidades, se ejercerán las acciones correspondientes.
Vamos a otras informaciones, porque Carabineros recupera millonaria carga de alcohol robada y detiene a 2 sujetos en las comunas de La Pintana y Puente Alto. Carabineros detuvo a 2 hombres y recuperó una carga de bebidas alcohólicas avaluada en cerca de 300 millones de pesos, luego del robo de un camión registrado en la comuna de Los Espejos, en la región metropolitana. El hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo denunció haber sido intimidado por un grupo de delincuentes mientras circulaba por el sector de Camino Lonquén con avenida Los Espejos, y tras el asalto la víctima fue retenida por varias horas y posteriormente liberada sin lesiones. A partir de la denuncia, personal de la sección de investigación policial inició diligencias que permitieron rastrear el camión mediante GPS hasta un inmueble en La Pintana, donde fue detenido un primer sospechoso de 35 años. Bien, Carabineros de la 41 Comisaría, a raíz de una denuncia por el delito de robo con intimidación que afectaba a un camión en compañía de su conductor, quien fue abordado por sujetos indeterminados, quienes lo abordaron y fue retenido por largas horas. Producto de lo anterior, la víctima concurrió hasta la tenencia Mauricio Rivera López. Más tarde, gracias a nuevos antecedentes levantados durante el procedimiento, Carabineros llegó hasta un sitio eriazo en Puente Alto, donde capturó a un segundo sujeto de 74 años y recuperó la totalidad de la carga robada. En el lugar además fueron encontrados 2 camiones con encargo vigente por robo, ambos con placas patentes artesanales y parte de la mercadería sustraída en su interior. Uno de los vehículos había sido robado en Maipú durante 2025 y el otro mantenía encargo desde diciembre de 2024 en Cerrillos. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para identificar a los autores del robo inicial y dar con el paradero del camión sustraído. Bien, las 14 horas con 21 minutos seguimos en las informaciones, porque un importante golpe al tráfico de drogas concretó Carabineros de la prefectura de Iquique al detener a 3 hombres de nacionalidad peruana que viajaban en un bus interurbano con destino a Santiago, trasladando cerca de 5 kilos de ketamina adosada a sus brazos y piernas. También portaban ovoides ingeridos, lo que fue corroborado en posteriores exámenes radiológicos efectuados en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de Pozo Almonte. El procedimiento se registró en el marco del plan operativo denominado Escudo en Ruta, cuando un equipo compuesto por personal del OS7, el CEP y el OS9, apoyados por el CAN de detector de drogas NORS, fiscalizó en ruta a los pasajeros de un bus que salió desde Arica. Los 3 sujetos son jóvenes de 19 años y 21 y no tenían antecedentes penales e ingresaron de forma regular a Chile desde Perú. Durante la revisión de sus pertenencias, Carabineros estableció que portaban sus cédulas de identidad peruanas y tarjetas identificatorias militares correspondientes al servicio militar obligatorio del Ejército del Perú. Y le fueron incautados además teléfonos celulares, tarjetas identificatorias militares y 429.000 pesos en dinero en efectivo. Desde el Congreso Nacional, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, abordó la detención de 3 militares peruanos que transportaban ketamina. Reitero que esto obedece a un plan estratégico encomendado por el presidente Kast y que se concreta específicamente por lo que hemos denominado escudo en ruta. Seguiremos trabajando para retomar el control del territorio, como lo hemos señalado en forma reiterada, y no vamos a permitir que el crimen organizado se tome nuestras rutas o nuestro país. Las 14 horas con 22 minutos estamos revisando informaciones a través de Hora de Noticias en puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Informaciones que a esta hora son también transmitidas a través de los diferentes puntos de nuestras antenas 102.5, 90.9 y también en el 96.1. La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y el exministro Joaquín Lavín llegaron hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver para visitar por primera vez al diputado o exdiputado Joaquín Lavín.
Desde el pasado 8 de mayo, Joaquín Lavín León se encuentra en prisión y durante la jornada de este martes recibió la primera visita de su padre, el exministro Joaquín Lavín, y su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quienes llegaron hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver. A la salida del recinto penitenciario, ambos entregaron breves declaraciones a la prensa. Katy Barriga aseguró que, dentro de todo lo que significa esto, él está bien, mientras que Joaquín Lavín señaló que encontró a su hijo tranquilo y esperanzado, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días. Estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien, pero dentro de todo lo encontré que está tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar. Lo vi bien. Me pidió también que agradeciera, porque nos han llegado a nosotros muchas muestras de cariño de gente que nos ha escrito. Y bueno, esperemos que la justicia resuelva. La visita generó alta expectación mediática debido a que fue la primera autorización para que familiares pudieran ingresar a ver al exdiputado desde su ingreso a Capitán Llaver. En paralelo, la defensa de Lavín León busca revertir la prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso presentado contra la resolución del juez Daniel Urrutia y solicitó un informe al magistrado en un plazo de 24 horas. El ex parlamentario es investigado por delitos de corrupción, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, causas que motivaron la medida cautelar decretada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. 14:25, seguimos en el plano policial, porque un amplio operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones en distintos sectores de la comuna de Quillota terminó con 14 personas detenidas por delitos vinculados al tráfico de drogas, porte ilegal de armas y violencia armada. El procedimiento fue encabezado por la Brigada de Investigación Criminal de Quillota en coordinación con el Ministerio Público tras una investigación que se extendió por cerca de 3 meses debido a reiterados episodios de disparos injustificados y disputas territoriales asociadas al narcotráfico. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en 13 domicilios de las poblaciones Aconcagua Norte, Aconcagua Sur, Jardines de Aconcagua y Antumapu. Durante el operativo, la PDI incautó cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y ketamina, además de dinero en efectivo, más de 50 municiones y diversas armas de fuego, entre ellas una escopeta hechiza, un revólver y una pistola adaptada. Uno de los hallazgos que más preocuparon fue el descubrimiento de 2 emulsiones explosivas de alto poder, elementos habitualmente utilizados en faenas mineras. Según informó la Policía Civil, los detenidos corresponden a 9 hombres y 5 mujeres, todos mayores de edad, varios de ellos con antecedentes policiales por delitos relacionados con drogas, robos y amenazas. Desde la Fiscalía señalaron que el operativo forma parte de un foco investigativo iniciado tras la ola de violencia registrada en Quillota durante los últimos meses, marcada por homicidios, intentos de homicidio y balaceras vinculadas al control de puntos de venta de drogas. 14:32. Vamos a hacer otro nuevo alto en Hora de Noticias y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl y momento de revisar lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Para profundizar en esto y otros temas internacionales, tomamos contacto con nuestra periodista Carmen Paz González. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a revisar hasta ahora noticias del mundo en puranoticia.cl. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a su par chino Xi Jinping durante su visita oficial a Pekín y aseguró que ambas potencias pueden construir un futuro fantástico basado en cooperación y comercio. En el encuentro participaron además importantes empresarios estadounidenses, mientras China destacó que los intereses comunes entre ambos países superan sus diferencias. Sin embargo, la reunión también estuvo marcada por advertencias respecto a Taiwán. Xi Jinping afirmó que la independencia de la isla y la paz en el estrecho son incompatibles y advirtió que podrían surgir conflictos si Washington y Pekín no manejan adecuadamente esta situación. En el marco de la misma cumbre, Estados Unidos y China acordaron que Irán nunca debe tener un arma nuclear.
y respaldaron mantener abierto el estrecho de Hormuz para garantizar el flujo mundial de energía. La Casa Blanca informó que ambas potencias también coincidieron en evitar la militarización de esta estratégica ruta marítima usada para el transporte de petróleo. El encuentro marca un nuevo acercamiento entre Washington y Pekín luego de años de tensión comercial y geopolítica, aunque el tema de Taiwán, como les señalábamos, sigue siendo el principal punto de conflicto entre ambas potencias. En otras noticias del ámbito internacional, aquí en PuraNoticia.cl, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, acusó al futbolista Lamine Yamal de incitar al odio. Esto luego de celebrar el título de la Liga del Barcelona portando una bandera palestina. La autoridad israelí aseguró que el gesto de Lamine Yamal representa un apoyo implícito al terrorismo y pidió al club español desmarcarse públicamente de la acción del jugador. Una polémica que ocurre en medio de la alta tensión internacional por la guerra en Gaza y el aumento de manifestaciones de apoyo al pueblo palestino en distintos eventos deportivos y culturales. Continuamos con la revisión de noticias internacionales. El gobierno de Cuba confirmó que el país se quedó sin reservas de diésel y fuel oil, situación que ha provocado algunos apagones de hasta 22 horas diarias en distintos sectores de la isla. El ministro de Energía cubano calificó el escenario como crítico y además responsabilizó al endurecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Las autoridades aseguran que actualmente solo cuentan con gas nacional, algo de producción petrolera interna y apoyo parcial de energía solar, mientras hospitales y servicios esenciales están siendo priorizados. En paralelo, Washington ofreció una ayuda humanitaria de $100 millones, aunque condicionada, por supuesto, a que sea distribuida por organizaciones independientes y no directamente por el régimen cubano. Y nos vamos a ir a revisar lo que ha ocurrido en México porque la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como falsa y sensacionalista una publicación de CNN que aseguraba que agentes de la CIA participaran en una operación letal contra un integrante del cartel de Sinaloa en territorio mexicano. La mandataria afirmó que es absolutamente falso que agentes estadounidenses operen de manera encubierta en el país y aseguró que cualquier colaboración con organismos norteamericanos está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La polémica surgió tras la muerte de Francisco El Payín Beltrán, un presunto miembro del cártel de Sinaloa, quien falleció en una explosión en el Estado de México. El caso volvió a abrir el debate sobre el nivel de participación de Estados Unidos en operativos contra el narcotráfico dentro de territorio mexicano. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales. Vamos de vuelta contigo al estudio. Gracias, Carmen Paz González, periodista que nos dejaba al día de el plano internacional a través de Hora de Noticias en PuraNoticia.cl, jornada del día jueves 14 de mayo. Usted nos ve, nos escucha, nos lee a través de PuraNoticia.cl. Compartiendo con todos ustedes, vamos a revisar, entre tanto, el portal de Pura Noticia, que a esta hora tiene las informaciones que son las más importantes en la región, el país y el mundo. Alcaldesa Ripamonti acusa que mega reforma del gobierno usa el dolor de damnificados de Viña del Mar como moneda de cambio. Jefa comunal criticó duramente al gobierno tras una reunión entre alcaldes de oposición con el presidente Kast en La Moneda, asegurando que el proyecto de reconstrucción nacional perjudica a las municipalidades y recorta recursos destinados a mega incendios en el año 2024. Auditoría externa a la gestión de Sharp detecta graves fallas financieras y administrativas. Se pagaron 196 millones de pesos en horas extras. Vamos a otras informaciones. Influencer mexicano fue víctima de robo en Valparaíso. Te llevaste mi vida y mi historia, dijo. Johannes Kaiser reconoció haber participado en acciones obstruccionistas en el Congreso. Las iniciativas de Boric eran horribles.
Lautaro Carmona advierte que el gobierno va a tener consecuencias si opta por prescindir del Partido Comunista en el debate político. Ataque incendiario deja 2 camiones forestales quemados en un fundo en Victoria. Senadores del Partido Socialista tras metáfora por expulsión de migrantes de Kast. No tenemos o no podemos aceptar la mentira como forma de hacer política. Es el momento oportuno cuando son las 14 horas con 37 minutos, 22 minutos y medio faltan para las 15 horas. Tenemos contacto a esta hora con el periodista deportivo Joaquín Arias, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Joaquín? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias. Así es, estamos acá para analizar un poco lo que ha sido el panorama deportivo, tanto local como nacional. Bien, Joaquín, ¿con qué comenzamos en la jornada de hoy? Sí, vamos a partir con la visita de Milad, que en el día de ayer vino hasta el complejo deportivo de Mantagua en una deuda que mantenía la Asociación Nacional de Fútbol Profesional con el plantel sub-20 de Santiago Wanderers, que nos recordemos se coronaron campeones de la Copa Libertadores hace ya un par de semanas, y vino justamente el presidente, el mandamás del fútbol chileno, a felicitarlos y a conversar un poco también con los medios de comunicaciones, donde incluso adelantó lo que podría ser la final intercontinental, que incluso está peligrando de jugarse en Chile. Que es importante, en todo caso, Joaquín, estas determinaciones y que se hagan con tiempo, porque creo que lamentablemente con lo que es la presidencia de Milad se ha visto que hay mucha improvisación en las cosas que se realizan, sobre todo en la serie de los menores, ¿no? Así es, hay mucho desacuerdo en cuanto a los clubes en la gestión de Pablo Milad, sobre todo en lo que es el fútbol joven. Muchos partidos que han sido suspendidos. Recordemos también que si bien el año pasado se realizó el Mundial Sub-20 en Chile, la selección no tuvo un buen rendimiento, y eso también genera un poco de dudas en lo que es la gestión de Pablo Milad. Sin embargo, lo que es este partido de la Intercontinental, que ilusionaba a algunos hinchas, podría ser un poco lejano de realizarse en Valparaíso. Bueno, importante es que ya esto comienza a ser parte de no una ilusión, Joaquín, sino que una realidad. Ojalá que así sea y que no haya cambios después a última hora. Así es, teníamos algunas palabras de Pablo Milad, no sé si las tenemos por ahí para poder escucharlas. La escuchamos. El trabajo que nos ha visto, que fueron formando estos jugadores, que me dijo la persona que le entregó la cosa, y qué sacrificio entre la cancha. Y eso es lo que uno tiene que resaltar, la humildad y el sacrificio, lo que no se ve mucho. El apoyo, una recompensa cuando hay sacrificio y hay una entrega. Muy orgulloso de nuestro campeón, de nuestro campeonato. Importante ahí cuando se le entregaba al director técnico Felipe Salinas y a su ayudante de campo el reconocimiento a Osvaldo Cataldo también, que fueron parte de este proceso, Joaquín. Sí, Felipe Salinas, el director técnico, Osvaldo Cataldo también como ayudante técnico. Veíamos en algunas semestres también a Domingo de Sorese como jefe de las divisiones menores. Recordemos que tuvo un paso como director técnico de primer equipo de Santiago Wanderers, sin embargo vuelve a su labor en el fútbol formativo y con este gran resultado no solo para la institución Catura, sino que para el fútbol chileno, como es conseguir la primera Copa Libertadores Sub-20 para el país. Importante entonces estos premios, pero también es importante que estas cosas se realicen en nuestra región, Joaquín. ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos otros años refiriéndose a la fecha en la que podría jugarse el partido y dónde podría jugarse también. Creo que ya sería importante también, porque sabe, hay una cosa que tal vez no la hemos comentado, Joaquín, que es el público. Tiene que haber ya tiempo para que se compre la entrada y ver todo lo que es la logística para esta jornada deportiva, que creo que va a ser importantísima para Valparaíso. Así es, en las 3 ocasiones que se ha jugado en la Copa Intercontinental se ha jugado en Sudamérica, específicamente en Brasil, que ha sido el país que ha albergado los últimos campeones. Sin embargo, desde UEFA estaban pidiendo que este partido se jugara en Europa, específicamente en España, en los territorios del Real Madrid. En un principio se habló de jugarse en agosto, pero era justamente el mismo Pablo Milad que decía que era imposible jugar en esa fecha debido a que el conjunto merengue se encuentra de vacaciones, o en general el fútbol europeo se encuentra de vacaciones en esa fecha, y lo más probable es que se juegue entre septiembre y octubre, y que está presionando aún la UEFA de que este partido se traslade a estas tierras europeas. Joaquín, pero yo creo que aquí
siempre le hacemos las cosas fáciles a los de que vienen de afuera. Yo creo que aquí a Milad le falta un poco de personalidad y golpear la mesa. ¿Por qué nosotros tenemos que adaptarnos a lo que los demás quieren? Y yo creo que a Milad le ha faltado personalidad, como lo decíamos delante, pero también en ser más riguroso en lo que él está determinando. Sí, le falta esa personalidad, sobre todo cuando le toca representar al país en la Conmebol o en comisiones extranjeras, es donde le falta un poco de personalidad al presidente de la NFP, y incluso ha sido muchas veces pasado a llevar. Recordemos que en una primera instancia los partidos inaugurales del Mundial 2030 consideraban a Chile como una de las sedes, pero definitivamente ya no se consideró justamente nuestro territorio para esto. Si bien se jugó el Mundial Sub-20 el año pasado, sigue aún al de la gestión de Pablo Milad en estos instantes. Joaquín, queremos agradecerte por este contacto. Seguramente ya mañana vamos a tener una previa de lo que es el campeonato tanto de la primera división como también de ascenso, y vamos a darle una vueltita, como ya lo tenemos bastante prometido, a los equipos de nuestra quinta región. Sí, mañana vamos con las declaraciones que está haciendo Walter Rigoneto justamente en este momento en el Estadio Sausalito, así que mañana vamos con esas declaraciones también del técnico Evertariano. Bien, agradecerle a Joaquín Arias, que estaba con nosotros también compartiendo nuestra sección de deportes aquí en puranoticia.cl. Vamos a tener esta hora, como ya nos habíamos distanciado un poco, tenemos a Camila Rate, nuestra periodista, que nos trae para la jornada de hoy todas las informaciones y reacciones del mundo del espectáculo y también de las redes sociales. ¿Cómo está, Camila? Gusto de saludarla, bienvenida al estudio. Hola, Ricardo, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí contigo en Hora de Noticias, y vamos a comenzar con informaciones del espectáculo de nuestro país, porque Jamiroquai vuelve a Chile y revive su polémico paso, recordemos, por Viña del Mar, ¿cierto? Partimos con este regreso a nuestro país de la banda británica, quien confirmó un concierto para este 15 de septiembre en el Claro Arena, marcando así su retorno a nuestro país después de 8 años, Ricardo. Pero más allá de la noticia musical, el anuncio también reabrió el recuerdo de una de las transmisiones más criticadas, recordemos, de la historia reciente del Festival de Viña del Mar. Todo ocurrió, Ricardo, no sé si te acuerdas, en febrero del año 2018, cuando la agrupación, que es liderada por Jay Kay, se presentó en el escenario de la Quinta Vergara, interpretando éxitos como Cosmic Girl, Spice Cowboy. Sin embargo, mientras la banda desplegaba su espectáculo sobre este escenario, la dirección televisiva decidió centrar gran parte de la transmisión en el público que estaba ahí en la Quinta Vergara, figurando personas, cierto, del espectáculo nacional y también las reacciones de las galerías. Las críticas ante esto, recordemos, estallaron, ¿cierto?, de inmediato a través de las redes sociales, donde los televidentes acusaron que prácticamente no se veía la banda tocando en vivo. ¿Te recuerdas, Ricardo? Sí, totalmente. Y creo que fue bastante bullado ese tema en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Ellos también salieron muy molestos, además del escenario. Fue muy comentado, sobre todo a través de las redes sociales. Este episodio incluso generó molestias en el propio equipo de Jamiroquai, como tú lo mencionabas, que habría enviado un informe crítico a sus representantes en Londres, calificando la experiencia televisiva como bastante pobre. Ese fue el epíteto que le otorgaron en ese momento al Entre Festival otros epítetos que dijeron mal bajar del escenario. También. En ese entonces, Ricardo, no sé si recuerdas, el director televisivo del festival defendió el estilo de la transmisión, señalando que el foco estaba puesto en la experiencia que estaba teniendo el público. Sin embargo, el episodio quedó marcado como uno de los momentos más polémicos en la historia reciente de Viña del Mar. Ahora, Jamiroquai regresará a nuestro país en un formato que es completamente distinto, con un concierto propio y enfocado exclusivamente en la música, en un esperado reencuentro con sus fanáticos en nuestro país. ¿Tenemos declaraciones de este tema? ¿Tengo entendido? ¿No? Seguimos avanzando entonces, Ricardo. Vamos, démosle, porque igual estamos... yo estoy súper expectante, estoy mirando nomás, Camila, así que vamos. Yo le traigo todas las informaciones cuénteme. En nuestro país del espectáculo, pero ahora vamos con una información, una historia que realmente ha generado un gran impacto en las redes sociales. Es una historia, Ricardo, que la verdad nos avergüenza bastante para los habitantes de la región. Porque el influencer y fotógrafo mexicano Patricio Ramírez denunció haber sido víctima de un robo, ¿adivina dónde? En la comuna de Valparaíso.
mientras realizaba un viaje por todo Latinoamérica. Según contó en un emotivo video publicado en sus plataformas digitales, fue ampliamente viralizado en redes sociales, delincuentes sustrajeron una maleta donde mantenía sus equipos de trabajo y, lo más importante para él, 4 discos duros con el registro completo de su travesía desde México hasta nuestro país, sí, hasta lamentable. Chile. Lamentable, porque de verdad que el hombre además tiene mucha trayectoria, tiene una cantidad increíble de seguidores, y la pena le llevó a decir cosas importantes, Camila, como por ejemplo, me robaron la vida. Claramente, Ricardo, este es un tema súper también vergonzoso para nuestro país. Podríamos decirlo emocional y humano, ¿no? Complejo también, sí. ¿Cierto? Mira, te quiero invitar que revisemos este registro porque lo tenemos para que tú veas lo que lamenta, ¿cierto?, este creador de contenido. Estoy en Valparaíso, Chile, y me robaron todas mis cosas. Hago este video para que me ayuden a encontrar a la persona que lo hizo. Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más allá que solamente equipo fotográfico. Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia. Llevas ahí contigo 4 discos duros de 4 terabytes llenos de puras fotografías, puros videos de mi viaje. Si te los llevaste es porque seguramente viste la patente mexicana. Ahorita estamos en Chile. Venimos manejando desde allá. 2 años y medio hasta la fecha que ese viaje estuvo. Bueno, ahí revisábamos parte de este registro. Te llevaste mi vida y mi historia, expresó, ¿cierto? Ahí lo veíamos visiblemente afectado, agregando que incluso estaba dispuesto a perder el resto de sus pertenencias si es que lograba recuperar únicamente estos discos duros. El influencer también aprovechó de enviar un mensaje directo a quien tenga el material, pidiendo que se lo devuelvan por un enorme valor emocional y también profesional que esto representa. Pese a la amarga experiencia, Patricio Ramírez aseguró que mantiene intacto su cariño por Chile y destacó especialmente su recorrido por la Patagonia y la carretera austral, lugares que calificó como espectaculares. El caso rápidamente, como se los comentábamos, se viralizó en las redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a compartir su mensaje con la esperanza de ayudar a recuperar el material robado. Esto fue robado, ¿cierto?, en Valparaíso, así que aprovechamos de pasar este llamado que lo busca este influencer mexicano, 4 discos duros. Seguimos con las informaciones, Ricardo, porque ahora te voy a llevar a una información un poco más alegre. Pasamos de este trago amargo y nos vamos a ir al otro lado de la cordillera. ¿Y qué puede suceder allá y acá? Aquí no nos pasa. No, aquí no, pero esa puede es la suceder, realidad, ¿no? Mira, porque un divertido error en televisión se transformó en viral durante las últimas horas en el otro lado de la cordillera, como te lo comentaba Ricardo, en Argentina. Todo ocurrió en el programa de streaming que tiene como nombre ¿Y qué?, que es del canal Vorterix, donde los panelistas analizaban fenómenos extraterrestres y documentos también desclasificados sobre los ovnis. En medio de esta conversación, el equipo presentó a un supuesto especialista para poder profundizar sobre la vida extraterrestre y los fenómenos anómalos. Sin embargo, apenas comenzó la entrevista, el invitado aclaró entre risas que había una enorme confusión. Yo soy urólogo, no ufólogo, respondió el médico, desatando por supuesto las carcajadas inmediatas en todos los asistentes de este estudio. El momento rápidamente, por supuesto, que se volvió viral debido a la naturalidad con que el profesional reaccionó al error, incluso siguiendo la conversación con humor y respondiendo las preguntas relacionadas con extraterrestres. Este chascarro se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones y por supuesto también los comentarios, especialmente con mezcla entre vergüenza y humor que marcó este momento televisivo. Te quiero invitar a que lo revisemos. Ya, pues, vamos. Tenemos un especialista. Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens? Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo. Bien. Bueno, cambiamos. ¿Querés preguntarle sobre tu pito viejo? Ya que estamos... ¿Crees en vida en otros planetas? Yo no, pero bueno, puede llegar a existir, pero no lo sé. Bueno, ahí revisamos, ¿cierto?, esta humorada que tuvo lugar en suelo trasandino, donde
por lo menos se lo tomaron como broma. Aquí todavía no nos pasa y dudo que eso suceda. Ojalá que no. Pero además que él también se lo tomó con humor, o sea, el urólogo. Porque otro tal vez se hubiese enojado, se hubiese espantado, hubiese reaccionado de mala forma, y él como que le siguió un poco el juego y dijo, bueno, tampoco creo en ellos. Sí, desató ahí las carcajadas en todo el panel. A esta hora, Ricardo, te quiero invitar a que desde Argentina regresemos a nuestro país, porque vamos a revisar una información que tiene que ver con las redes sociales y por supuesto también con la televisión. Porque Carmen Gloria Arroyo, la abogada, ¿cierto? Conocida también como la jueza, protagonizó un duro cruce con usuarios tras recibir críticas por un video que fue publicado en la cuenta de Instagram de Mega. La conductora compartió un contenido que estaba inspirado en un reto viral, el cual buscaba mostrar una faceta más relajada y también cercana, ¿cierto?, de la abogada. Sin embargo, esta publicación rápidamente se llenó de comentarios negativos, bien digo, y críticas también de algunos usuarios. Fue ahí cuando Carmen Gloria Arroyo decidió responder públicamente y sin ningún tipo de filtro, Ricardo, apuntando directamente contra quienes la cuestionaban en redes sociales. La animadora calificó a algunos detractores como personas amargadas y aseguró que el anonimato digital muchas veces permite descargar frustraciones personales contra otros. La situación ocurre además en medio, ¿cierto?, de su reciente llegada al canal. Recordemos que hace pocos meses se confirmó, pocas semanas me atrevería a decir, se confirmó su llegada a la estación televisiva, uno de los movimientos televisivos más comentados del último tiempo y que ha mantenido a la abogada constantemente bajo la mirada del público y por supuesto también de las redes sociales. Este intercambio generó amplio debate entre los seguidores y también los detractores de Carmen Gloria Arroyo, reabriendo además la discusión sobre el nivel de agresividad y también hostilidad que muchas figuras públicas enfrentan diariamente en plataformas digitales. Bien, yo creo que es importante cuando uno comienza a participar de las redes sociales en que tú vas a dar y te van a dar. Ojo, cuando tú entras en este juego sabes que das y te dan. Así es esto, lamentablemente, Ricardo. Bien, pues agradecerle Camila Arrate, nuestra periodista del equipo de Puranoticia.cl, por estas informaciones del ámbito del espectáculo. Agradecer también la sintonía a través de la radio, de la televisión y también de la web, porque somos Puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias como a ti te gustan, que tengan una buena jornada. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias